Estás acá porque querés aprender animación. Bueno, arranquemos. Seguramente ya te viste algunos videos de programas de animación y un par de tutoriales. Es más, es probable que ya tengas en mente lo que te gustaría animar, pero no tenés idea cómo, ¿cierto? Bueno, no te preocupes, tanto yo como muchos animadores en el mundo pasamos por la misma situación. Y después de varios años de prueba y error, aprendí un par de cosas que quizás te sirvan. Así que quédate y te muestro cómo empezar y pulir tus habilidades de animación, incluso si no tenés idea por dónde empezar. Arranquemos. Ahora veamos, ¿cómo hago animación 2D? ¿Qué necesito para comenzar? ¿Debería compartir mis animaciones? Una vez que comencé, ¿cómo mejoro mis animaciones? ¿Y cuánto tiempo me llevará aprender animación? Si alguna de estas preguntas resuena en tu mente y te genera curiosidad, te invito a que sigas viendo, porque vamos a explorar cada una de ellas en detalle, dándote las respuestas y orientación que necesitas para comenzar tu viaje en el mundo de la animación. Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Cómo se hace la animación? Para entender este fascinante arte, primero debemos comprender su esencia. La animación 2D es la ilusión del movimiento que se crea cuando mostramos una secuencia de imágenes en rápida sucesión, una tras otra. Básicamente es el arte de darle vida a tus dibujos. Es transformar lo estático en dinámico, lo inmóvil en movimiento. Sí, ya sé, es totalmente básico lo que te estoy enseñando, pero esta magia se logra mediante un proceso metódico. Primero creas cada imagen o fotograma individualmente, utilizando software especializado de dibujo digital. Cada fotograma representa un momento específico en el movimiento que vas a crear. Luego, estos fotogramas individuales se exportan y se unen en un archivo de video, donde se reproducen en secuencia a una velocidad específica, creando así la ilusión fluida del movimiento. Y acá viene la mejor parte. Para crear animación 2D de calidad, no necesitas un estudio de Hollywood ni un presupuesto muy alto. Lo que realmente necesitas son 3 elementos fundamentales. 1. La mentalidad correcta, una combinación de creatividad, dedicación y perseverancia. 2. Las herramientas adecuadas, un buen software de animación y los recursos básicos. Y 3. Sobre todo, paciencia. Bueno, para ser honesto, mucha paciencia. Pero no te preocupes demasiado por toda esta información. Te prometo que voy a ir paso a paso, simplificando cada concepto lo mejor posible para que puedas entenderlo y aplicarlo fácilmente. Bueno, si estás preocupado pensando que necesitas equipamiento profesional muy costoso para empezar en el mundo de la animación, te puedo asegurar que esta es una idea equivocada que vale la pena desterrar desde el principio. La realidad es mucho más accesible. Con una computadora de capacidades medias y una tableta gráfica básica, ya tenés todo el equipamiento esencial para dar tus primeros pasos en la animación. Sé perfectamente que dependiendo del país donde te encuentres, incluso la adquisición de una tableta gráfica puede representar una inversión significativa. Sin embargo, es importante que entiendas que no necesitas los modelos más avanzados o costosos del mercado. De hecho, en la descripción de este video te comparto una selección cuidadosamente curada de tabletas gráficas que son ideales para principiantes. Son económicamente accesibles, pero mantienen un nivel de calidad más que suficiente para que comiences tu viaje en la animación. Ahora bien, acá viene una noticia aún mejor. Una vez que tengas tu PC y tu tableta gráfica, el aspecto del software no tiene por qué representar ningún gasto adicional. El mercado actual ofrece excelentes alternativas gratuitas que son perfectamente capaces de producir animaciones de calidad profesional. Como por ejemplo, OpenToonz es una herramienta robusta y completa para la animación, mientras que DaVinci Resolve te proporciona todas las capacidades de edición que podrías necesitar. Lo mejor de todo, ambos son completamente gratis. Es cierto que en nuestro canal utilizamos Adobe Animate para crear nuestras animaciones 2D. Este es un software que forma parte de la suite de Adobe y requiere una suscripción paga. Sin embargo, esto no significa que vos necesites usar específicamente este programa. Una de las grandes ventajas de la animación digital es que los principios fundamentales son universales. Todos los programas de animación 2D comparten características y funcionalidades similares. Por eso, los conceptos y técnicas que enseñamos en nuestros tutoriales son perfectamente aplicables en cualquier software que vos elijas. Listo, conseguiste todo lo necesario y ya terminaste tu primera animación, aunque sea cortita. ¿Ahora la compartís? Esta es una decisión importante que merece ser considerada
cuidadosamente. Compartir tu trabajo puede ser una experiencia totalmente enriquecedora que te permite recibir feedback valioso para mejorar. Pero seamos sinceros y realistas, el mundo de Internet puede ser un lugar bastante complicado. Los llamados trolls anónimos, lamentablemente, son una realidad y sus comentarios destructivos pueden ser bastante desalentadores, especialmente cuando recién estás empezando. Antes de lanzarte al mundo digital, es fundamental que construyas una base sólida de confianza en tu trabajo y en tus habilidades. Tómate tu tiempo para desarrollar tu estilo y perfeccionar tu técnica, o al menos hasta que te sientas cómodo en cómo venís trabajando. Lo que puedo recomendarte es mostrárselo a un amigo o familiar de confianza que pueda darte una opinión honesta, pero constructiva. Luego podés ir expandiendo gradualmente tu círculo. Unite a una comunidad local de animadores, participa en grupos de discusión específicos y mejora a tu propio ritmo, sin presiones externas. Y cuando finalmente sientas que has alcanzado un nivel de confianza y preparación adecuado, ahí sí, mándale mecha a todo. El momento llegará naturalmente y cuando lo haga estarás mucho mejor preparado para enfrentar cualquier tipo de feedback que puedas llegar a recibir. Ojo, si sos medio kamikaze como yo y no te afectan los comentarios negativos y además los usas como incentivo para crecer, mandate directamente a internet, sin ningún problema. Ahora, si te llevas algo de este video, quiero que sean los 12 principios fundamentales de la animación. Esos principios son absolutamente esenciales, son la base inquebrantable que todo animador profesional debe dominar hasta convertirlos en una segunda naturaleza. Son las herramientas indispensables que te permitirán crear movimientos que no solo se vean convincentes, sino que verdaderamente cautivadores y llenos de vida. Son reglas de oro como estirar y encoger, que da vida y elasticidad a tus objetos, el timing, que controla la velocidad y el ritmo de cada movimiento, o la exageración, que añade dramatismo y expresividad a las escenas. Son precisamente lo que marca la diferencia entre una animación que simplemente cumple y una producción que alcanza los estándares de excelencia que vemos en las grandes producciones como Pixar. La diferencia es notable. Cuando dominás y aplicás estos principios de manera efectiva, tus animaciones no solo se mueven, verdaderamente cobran vida, transformándose en algo extraordinario y memorable, que cautiva al espectador de una manera totalmente diferente. Muchos de estos principios y hasta proyectos exclusivos donde los muestro, los podés encontrar en mi página de Patreon. También comparto herramientas y tutoriales que no muestro en ningún otro medio. Sería genial que consideres ser un Patreon en concepto y así apoyar lo que hacemos en este canal. El link, como siempre, te lo dejo en la descripción y el comentario fijado. Ahora, acaba la verdad totalmente cruda. Tus primeras animaciones van a ser un desastre. Y es importante que lo aceptes desde el principio. Pero no te desanimes, porque esto es completamente normal y parte del proceso de aprendizaje. La animación es como tocar un instrumento o patinar sobre hielo. Al principio te vas a tropezar, te vas a caer y vas a cometer errores que te harán querer rendirte. Pero acá está la parte importante. Cada error, cada tropiezo, cada animación desastrosa es un paso necesario en tu camino hacia la maestría. Cuanto más practiques, más vas a notar cómo tus habilidades mejoran gradualmente. Con cada nuevo intento, cada nuevo proyecto, vas a ir puliendo tu técnica y desarrollando tu propio estilo. El éxito en la animación no es una cuestión de talento innato o un don natural, sino de persistencia, dedicación y práctica constante. Seguí adelante, mantén tu compromiso con el aprendizaje y no te compares con otros animadores más experimentados. Tu yo del futuro, cuando mire hacia atrás y vea todo el progreso que has logrado, te lo va a agradecer enormemente. Bueno, y ya que llegaste hasta esta parte del video, me gustaría premiarte dándote algunos consejos para que puedas animar mucho más rápido. Mira, usar secuencias de video de referencia como herramienta es fundamental para optimizar y agilizar el proceso de animación. Esto no solo permite una planificación más precisa y eficaz, sino que también facilita la visualización del resultado final desde etapas tempranas del proyecto. Considera grabarte a vos mismo, realizando acciones que necesites animar. Esta práctica puede ayudar significativamente a clarificar los movimientos, comprender mejor la mecánica corporal
y ahorrar tiempo valioso en el proceso de creación. Además, estas grabaciones pueden servir como biblioteca de referencia para futuros proyectos. En cuanto a la técnica, evita utilizar frecuencias de imagen excesivamente altas en tus animaciones. Trabajar aproximadamente en 12 fotogramas por segundo puede reducir considerablemente el número de dibujos necesarios sin comprometer la calidad del movimiento. Esta aproximación permite mantener un flujo de trabajo más eficiente y manejable. Por cierto, en este video te muestro cómo crear animaciones fluidas sin necesidad de dibujar cada cuadro en tu línea de tiempo. Para optimizar recursos, busca soluciones creativas para captar el movimiento de manera efectiva. Por ejemplo, experimenta con el uso de accesorios cotidianos para simular efectos, como usar un cable de carga para visualizar y replicar el movimiento natural del pelo, lo que puede proporcionar referencias visuales mucho más tangibles y realistas. También tengo una lista de videos cortitos, que los podés encontrar en el canal, que te pueden ayudar con todo este proceso. Finalmente, concéntrate en maximizar la eficacia de tu trabajo, dando prioridad a las animaciones esenciales del proyecto. Esto significa simplificar las secuencias más complejas cuando sea posible. Esto no solo ayuda a aumentar la productividad general, sino que también permite mantener un mejor control sobre los tiempos de producción y la calidad final de tu trabajo. Ahora, todo esto se puede resumir quizás en solo 2 palabras: práctica y constancia. Practica y sé constante. Esa es la idea en cualquier cosa que hagas. Y si querés ver algunos ejercicios para practicar animación, en este video te los muestro paso a paso. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Mi nombre es Juan Manuel para Concepto y nos vemos la próxima.